Lenguaje de programación. Un lenguaje de programación es un lenguaje formal que especifica una serie de instrucciones para que una computadora reproduzca diversas clases de datos. Los lenguajes de programación pueden usarse para crear programas que pongan en práctica algunos específicos algoritmos que controlen el comportamiento físico y lógico de una computadora. Está formado por un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas que definen su estructura y el significado de sus elementos y expresiones. La palabra programación se define como el proceso de creación de un programa de computadora mediante la aplicación de procedimientos lógicos a través de los siguientes pasos. 1. El desarrollo lógico del programa para resolver un problema en particular. 2. Escritura de la lógica del programa empleando un lenguaje de programación. 3. Ensamblaje o compilación del programa hasta convertirlo en lenguaje de máquina. 4. Desarrollo de la documentación. Bien, yo daré una pequeña introducción de por qué las universidades empiezan enseñando el lenguaje C++ o C de preferencia. Bien, la programación en C se utiliza entre otras cosas para el desarrollo de sistemas operativos. El primer sistema operativo escrito en C fue Unix. Más tarde otros sistemas operativos como Linux también fueron escritos en C, pero C no es solo el lenguaje de programación de los sistemas operativos. C es el precursor e inspirador para casi todos los lenguajes de alto nivel más populares disponibles en la actualidad. De hecho, Perl, PHP, Python y Ruby están escritos mediante programación en C. Existen ventajas de aprender en C o C++ o Java. Por ejemplo, cuando se trabaja en lenguajes como Java o Python, te inicias inmediatamente alejándote del aprendizaje de los fundamentos de un lenguaje de programación y comienzas a aprender librerías y firmware asociados. Pero con C tienes un par de llamadas librerías y después tienes que mantener la concentración en la semántica del lenguaje, y C a menudo te obliga a pensar más y más profundo acerca de lo que está realmente sucediendo. ¿Dónde se utiliza todavía la programación en C? Ya bien, muchos de los proyectos de C que existen en la actualidad se iniciaron hace décadas. El desarrollo del sistema operativo Unix se inició en 1969 y su código fue reescrito en C en 1972. El desarrollo de Windows también está desarrollado en C, aunque el código fuente no está disponible para el público. Se dice que uno de sus núcleos está escrito en C y otro en el lenguaje ensamblador. Ya. Pero la programación en C no se limita solo a los proyectos que se iniciaron hace décadas. Todavía hoy hay muchos proyectos que se inician en C, a pesar de la prevalencia de los lenguajes de alto nivel. C sigue fortaleciendo el mundo. Los siguientes son algunos de los sistemas que son utilizados por millones de personas y están programados en C, como Microsoft Windows, Linux, Mac, móvil, películas en 3D y entre otras, etc. Tipos de lenguajes de programación. Primero, porque algunos pudieron haber evolucionaron y lo crearon en diferentes idiomas. O sea que ya si iban creando y ya no se podían retroceder a algo que ya estaba sin avance. Y idiomas, porque hay idiomas que no se han escuchado mucho. Ahí los más escuchados son inglés y español. También algunos lenguajes empezaron con experimentos para poder crear nuevas ideas. Algunos lenguajes también son apropiados para diferentes tipos de aplicaciones, como son Fortran, que significa para datos numéricos y también para aplicaciones, y Python, que son para programar datos. Muchas prácticas para desarrollar un software.
Una de ellas, y muy recomendada, es usar la metodología ágil. Ahora un poco sobre metodologías ágiles. Por definición, las metodologías ágiles son aquellas que permiten adaptar la forma de trabajo a las condiciones del proyecto, consiguiendo la flexibilidad e inmediatez en la respuesta para moldar el proyecto y su desarrollo a las circunstancias específicas del entorno. También, en esencia, las empresas apuestan por estas metodologías, consiguen gestionar su proyecto de forma eficaz, reduciendo los costes e incrementando su productividad. También hay etapas para el desarrollo de programas. Las etapas son análisis, el diseño, los pseudocódigos, el código que es C++, lo que dependiendo que vayan a utilizar, y la compilación y la ejecución. También se ven los errores de ordenamiento de datos y los errores al tiempo de compilación. Todo esto va junto con el desarrollo de programas para hacer un buen programa. Sí. En este apartado se pone de forma genérica cuáles son las que constituyen el desarrollo de programa. Estas son las etapas del desarrollo de software de las que yo hablé ahorita. Aunque las etapas presentan forma secuencial, es habitual cometer errores que provocan tener que regresar a fases anteriores. Si se comete un error o algo, hay que comenzar de nuevo desde el principio para ver qué es el error y así poder seguir con el programa. Hablando un poquito más de lo que son los programas, como son los que se utilizan actualmente, lo que son el C++, el Java, y son programas que ya son ahorita más actualizados para desarrollar estos programas, desarrollar como quiera los software. Etapas de desarrollo de un programa. En este apartado se expone de forma genérica cuáles son las partes que constituyen el desarrollo de un programa. Análisis, diseño, su código, test de ejecución, compilación, código, C++. Ahí vemos errores en tratamiento de los datos, errores en tiempo de compilación, errores en tiempo de ejecución. En la figura que se presenta un esquema de los pasos lógicos que han de seguirse en el desarrollo de una aplicación informática. Tales pasos o etapas se pueden resumir en 1. Analizar del problema que se ha de resolver. Diseñar una solución proponiendo un algoritmo. Traducir la solución, su código. Implementar un programa en un lenguaje de programación. Compilar el programa y realizar pruebas de ejecución. Paradigmas en lenguaje de programación. Existen algunos tipos de paradigmas para los lenguajes de programación que son los siguientes. Programación imperativa, programación orientada a objetos. En Java, C++, etc. Programación dinámica, programación dirigida por eventos, programación declarativa, programación funcional, programación lógica, programación con restricciones, programación multiparadigma. La evolución de los lenguajes de programación se pueden dividir en 5 etapas o generaciones. Primera generación, lenguaje máquina. Segunda generación, se crearon los primeros lenguajes ensambladores. Tercera generación, se crean los primeros lenguajes de alto nivel. Cuarta generación, son los lenguajes capaces de generar código por sí solos. Son los llamados RAD, con los cuales se pueden realizar aplicaciones sin ser un experto. Quinta generación, aquí se encuentran los lenguajes orientados a la inteligencia. Estos lenguajes todavía están poco desarrollados.